Mi nombre es Yesenia Estefanía Castillo Heredia, soy de la Universidad Estatal de Milagro, pertenezco al grupo número 3, en el cual voy a hacer la práctica sobre la exploración de la cabeza. La inspección y la palpación son las técnicas exploratorias de mayor utilidad en la exploración de la cabeza y el cuello. Buscaremos anomalías en el siguiente orden: exploración de la posición de los movimientos de la cabeza, exploración de las características faciales, exploración del cráneo y del cuero cabelludo, exploración de las arterias temporales, exploración de los senos paranasales, exploración de las articulaciones temporomandibulares y exploración de las glándulas salivares. Exploración de la posición y movimientos de la cabeza. Con el paciente sentado debemos observar su posición. Si la cabeza debe estar derecha e inmóvil, normal. Si se aprecia temblores en la cabeza, es anormal, lo cual va a dar una suposición de que el paciente pueda tener temblores del Parkinson, aneurisma o insuficiencia aórtica. Ya. Movimientos de inclinación en la cabeza sincrónicos con el pulso. Signos hermosa. Exploración de las características faciales, inspección y palpación de los métodos empleados. Observaremos la expresión del paciente, su forma simétrica del rostro. Posteriormente palparemos para comprobar si existen puntos dolorosos. Normalmente hay una ligera asimetría, pero es anormal. Para la exploración del cráneo, se palpa desde la frente hacia la parte posterior con suaves movimientos de rotación. El cuero cabelludo se examina separando el cabello para buscar quistes u otras lesiones. No existe nada. A continuación, procederemos al palpar las arterias temporales, a ver si no presentan algún engrosamiento. No. No. Todo está normal. Luego exploraremos los senos paranasales. En busca de sensibilidad sinusal. Senos frontales y maxilares son accesibles a la exploración. Muy bien. Ahora, para la exploración de la articulación temporomandibular, procederemos a colocar nuestros dedos índices, ambos, solo que tengo la mano, en la otra mano tengo el celular. Aquí procederemos a decirle al paciente que abra y cierre la boca. Abra, cierra, abra, cierre. Del otro lado. Abra, cierre, abra, cierre. Okay. Es normal, su sensibilidad es normal. No existen chasquidos ni crepitaciones.
Para explorar las glándulas salivales, vamos a hacer inspección y exploración de las parótidas submaxilares y sublinguales. Los conductos de las glándulas salivales se derivan de la exploración de la boca. Procederemos a decirle al paciente que abra la boca, saque la lengua, abra más. Eso. A ver si no encontramos algo, alguna anomalía. Ya. Aquí. A ver si no presenta nódulos o palpar algunos nódulos. Encontramos hinchados. Si llegamos a encontrar algún nódulo hinchado, ya estaría normal. Podría ser presencia de parotiditis aguda, tumores o algún gran ganglio inflamado, ganglio linfático. Buenos días, mi nombre es Jerry Macías, estudiante de la carrera de fisioterapia, pertenezco al grupo 3 y voy a realizar una práctica sobre la exploración del cuello. Para iniciar es necesario lavarse las manos y colocar al paciente en la forma correcta. Luego, por medio de la palpación bimanual, comenzaremos con la exploración de los ganglios del área submandibular y ahí mismo realizaremos la exploración del área preauricular como la de la retroauricular. Luego de eso bajaremos a la cadena media y realizaremos la exploración del esternocleidomastoideo. En esta área sirve coger el músculo de esta forma entre los dedos para revisar que no haya ningún tipo de abultamiento u otra cosa extraña. Luego de eso le pediremos al paciente que realice una extensión del cuello y proceda a hacer la deglutación para así revisar los nódulos tiroideos. Por último, para finalizar, realizaremos la exploración de las fosas supraclavicular de esta forma, revisando que no haya nada. Y para concluir, nos lavaremos otra vez las manos y terminamos. Hola, soy Luis Aguilar Estrada, alumno del primer semestre de la carrera de fisioterapia del paralelo A2. Hoy, por medio de este video, les voy a explicar una de las técnicas de exploración utilizadas en la fisioterapia, la cual va a ir enfocada hacia la zona del tronco, específicamente al área de la columna vertebral. Esta prueba lleva por nombre una prueba de hiperextensión, la cual nos va a ayudar siendo un indicativo ante la presencia de un síndrome o dolor lumbar. Pues bien, ¿cuál es el procedimiento a seguir? El paciente se va a colocar en una posición de cúbito prono o acostado boca abajo. Una vez explicado el procedimiento al paciente, el fisioterapeuta lo va a sujetar de sus piernas y le va a pedir que levante la parte del tronco. A continuación, el fisioterapeuta va a realizar una extensión de forma pasiva de la columna vertebral del paciente y, efectuando un movimiento de rotación adicional, la otra mano se va a situar sobre la columna vertebral en la región lumbar. Con esto se va a valorar la movilidad de esta y localizar a qué altura se encuentra el punto que está generando el dolor. Cabe recalcar que el movimiento de rotación se lo puede realizar de manera alternada, iniciando por el lado derecho y posterior a eso haciendo un cambio hacia el lado izquierdo. Por medio de esta prueba vamos a valorar si existen disfunciones segmentarias de la columna vertebral en la zona lumbar. Su extensión activa va a producir dolor o aumento de este si ya se estaba presente. Mediante la extensión pasiva y la rotación adicional de la columna vertebral, el fisioterapeuta puede detectar una limitación segmentaria y o
regional de la columna vertebral. Una detención brusca durante la realización de este movimiento nos puede ayudar a determinar la presencia de un dolor muy intenso relacionado con trastornos degenerativos en la zona de la columna vertebral. En cambio, una detención débil sugiere el acortamiento de los músculos tendículo torácico y de la zona lumbar. Buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Melissa Fernanda Castrolino. Soy estudiante del primer semestre del paralelo A2 de la carrera de licenciatura en fisioterapia. El día de hoy voy a realizar una pequeña práctica sobre la exploración física de la cintura escapular. El primer movimiento que vamos a evaluar es la aducción y rotación de la escápula, que es realizada por el músculo serrato posterior. El paciente estará en sedestación a la orilla de un mueble o de una cama. Se iniciará el grado 3, por lo cual se le pide al paciente que eleve el brazo sin ningún impedimento y en contra de la rotación. Al ver que el paciente puede realizar dicho movimiento, se le aplicará resistencia. El paciente no logra aplicar resistencia, lo cual se le va a mantener en el grado 3. El siguiente movimiento a evaluar es la aducción de la escápula. Aquí se le pide al paciente que se ubique en decúbito prono, con el brazo 90 grados de aducción, con el codo flexionado, y se le va a pedir que eleve el codo hacia arriba. Ya. Al ver que el paciente puede realizar dicho movimiento, se le va a aplicar una resistencia. Al aplicar la resistencia se nota que el paciente no resiste una muy alta, y la cual indica que es muy fatigable el músculo, pero no presenta ningún grado de dolor en la escala de EVA. Ahora veremos la depresión y aducción de la escápula. Para esta exploración también tendremos al paciente en decúbito prono, pero en esta ocasión con el codo en extensión para el grado 3. Se le pide al paciente que eleve el brazo. Al ver que el paciente logra realizar el movimiento, se le va a aplicar una resistencia manual. No logra realizar el movimiento, es por eso que este movimiento se evalúa por lo menos 3 veces más. Buenas tardes, mi nombre es Steven Guillermo Bonilla Silva y pertenezco al grupo número 3. Procederé a realizar la práctica sobre la exploración de la cintura escapular. Prueba de Neher. El objetivo es analizar si existe atrapamiento del espacio subacromial. Nuestro paciente se encuentra sentado o en bipedestación. El terapeuta colocado en bipedestación posterolateral al paciente. El clínico coloca su mano en el hombro, fijando la escápula, y con la otra mano realiza una toma en la parte distal del brazo, pasivamente. Flexiona elevando el brazo en rotación interna, abduciendo a la mitad del arco del movimiento. La aparición de dolor indica que es positiva la prueba. Prueba de Hawkins-Kennedy. El objetivo de esta prueba es valorar si existe atrapamiento de las estructuras subacromiales, tendón del supraespinoso, bursa subdeltoidea y tendón de la porción larga del bíceps. Nuestro paciente se encuentra en posición sedestación y el terapeuta en bipedestación posterolateral al paciente. Colocaremos el hombro en flexión de 90 grados y rotación interna con el codo flexionado, sosteniendo con una mano el codo y con la otra la parte distal del antebrazo, llevando pasivamente a rotación interna, forzado el hombro. La aparición
o aumento de dolor indica que la prueba es positiva. A continuación procederemos a realizar pruebas para valorar el estado de los tendones. Prueba de Job. Esta prueba valora el estado del músculo supraespinoso. Nuestro paciente se encuentra sentado o en bipedestación y el fisioterapeuta posteriormente al paciente en bipedestación. La posición del paciente debe ser hombros abducidos, 90 grados en rotación interna con flexión horizontal de 30 grados. Los antebrazos pronados y los pulgares en dirección hacia el suelo. Colocaremos nuestras manos en la parte superior distal del brazo y le solicitamos al paciente que mantenga esta posición mientras nosotros ejercemos una fuerza descendente en dirección hacia el suelo. Si aparece dolor e incapacidad para mantener la posición con la fuerza aplicada, la prueba será positiva e indicativa de un proceso inflamatorio. Test de Codman. El objetivo de esta prueba es valorar los movimientos de la articulación glenohumeral y su calidad de forma pasiva. Colocaremos a nuestro paciente en sedestación y nos ubicaremos en bipedestación posterolateral al paciente. Colocaremos nuestra mano por encima del hombro, situando el pulgar fijando la escápula. El dedo índice monitoriza el acromión y el resto de los dedos se dirigen hacia la apófisis coracoides. La otra mano se coloca en la parte distal del brazo y va a ser la encargada de realizar los movimientos pasivos del brazo. Se valorará el recorrido articular en el movimiento pasivo, la calidad del movimiento y la aparición o no de dolor en todo el recorrido articular del hombro. Y finalmente se pasa a valorar la inestabilidad del hombro. Test de Crank. El paciente se coloca en posición supina, brazo abducido en 160 grados y codo flectado en 90 grados. Aplicamos presión axial sobre el hombro al mismo tiempo que rota el húmero, alternadamente a interno y externo. Este test es positivo si hay dolor o resalte durante el movimiento. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Jaya. Voy a dar una demostración acerca de las metodologías de exploración del brazo. Para explorar el bíceps braquial, el sujeto debe flexionar el codo contra resistencia cuando el antebrazo se encuentre en supinación. En esa maniobra, el músculo forma un prominente abombamiento fácil de palpar en la cara anterior del brazo, siempre y cuando sus movimientos sean normales. A continuación, procedemos a hacer una pequeña demostración con nuestro paciente. Para explorar el braquial debe flexionarse contra resistencia el antebrazo cuando éste se encuentre en semipronación. Esta maniobra permite observar y palpar el músculo contraído, siempre y cuando sus movimientos sean normales. A continuación procedemos con la demostración. Tríceps braquial. Para explorar el tríceps braquial o determinar la altura de lesión del nervio radial, el sujeto debe abducir el brazo a 90 grados y luego extender contra resistencia.
Con esta maniobra se puede visualizar y palpar el tríceps braquial siempre y cuando los movimientos sean normales. Además, se debe de tener en claro que su fuerza debe ser comparable a la del músculo contralateral, aunque también se debe de tener en cuenta las diferencias impuestas por la dominancia manual del paciente, sea diestra o zurda. Buenos días, mi nombre es Yesenia Estefanía Castillo Heredia, soy de la Universidad Estatal de Milagro del grupo 3 de Principios de Fisioterapia y a continuación realizaré el examen físico del codo. El examen de la articulación del codo empieza con la observación de la cara posterior del codo. En esta zona debemos buscar la presencia de placas eritematosas típicas de psoriasis. Tienen la característica de aparecer sobre esta zona, o la presencia de nódulos subcutáneos. Vemos que no tiene nada la paciente, está bien. Ya la observación nos va a permitir ver la estructura anatómica de la superficie básica y descartar la presencia de cualquier anomalía. Posteriormente vamos a hacer la palpación de la articulación del codo, buscando la presencia de líquido o inflamación o dolor en esta parte. Hay que hacer la palpación de los epicóndilos, tanto lateral como medial. Hacemos la palpación en la parte posterior, así, buscando la presencia de dolor o inflamación. Posterior vamos a hacer el movimiento de flexión y extensión, que la extensión debe de ser normalmente hasta 180 grados como la vemos en el paciente y se va a ver limitada en casos de epicondilitis o reumatitis. Además vamos a hacer movimiento de pronosupinación, que es un movimiento muy importante para hacer el examen de esta parte. Puesto que también cuando no se puede mover es por algún tipo de lesión o inflamación. También debemos de sentir la temperatura de esta articulación, porque va a aumentar si es que la paciente va a tener inflamación. Bueno, esto ha sido el examen físico del codo. Muy buenas tardes, soy Alexandra Ramírez de la Universidad Estatal de Milagros. Ahora procederemos a hacer una revisión. El bíceps braquial se debe que el paciente debe estar flexionado el codo contra resistencia, el antebrazo cuando se encuentra en semipronación. Esta maniobra permite observar y palpar el músculo contraído siempre y cuando sus movimientos sean normales. Para explorar el tríceps braquial o determinada altura de una lesión en el nervio radial, el paciente debe aducir el brazo a 90 grados y luego extender contra resistencia, ejercitar por el examinador el antebrazo que previamente está en flexión. Con esa maniobra se puede visualizar y palpar el tríceps braquial y siempre y cuando sus movimientos sean normales. Su fuerza debe ser comparable a la del músculo contralateral, aunque se debe tener en cuenta la diferencia impuesta por la dominancia manual diestra o zurda. Para explorar el pronador redondo, el sujeto debe tener flexionado el antebrazo por el codo y partiendo de la posición en su operación, pronarlo contra la resistencia con su maniobra. El músculo es prominente y puede palparse en la cara medial de la rosa del codo. Siempre y cuando sus movimientos sean normales. Para explorar el flexor radial del carpo, debe pedir que el paciente que flexione el carpo contra resistencia. Con esa maniobra se puede visualizar y palpar fácilmente su tendón, siempre y cuando sus movimientos no sean anormales. Para explorar el palmar más largo, el sujeto debe presionar el carpo, presionar firmemente las yemas del pulgar y el meñique entre sí. Con la maniobra se puede visualizar y palpar fácilmente su tendón, siempre que esté presente sus movimientos y sean normales. Para explorar el flexor del carpo, el paciente debe poner la cara posterior del brazo y la mano sobre la mesa y luego presionar el carpo contra resistencia mientras el examinador
palpa los músculos y su tendón. Para explorar el flexor superficial, los dedos del paciente debe flexionar contra la resistencia, un dedo en articulación interfalíngica proximal, mientras mantiene los otros 3 dedos en la extensión para activar el flexor profundo de los dedos. Para explorar el flexor profundo de los dedos, el paciente debe mantener extendida la articulación interfalíngica proximal mientras intenta friccionar la distal, ya que con esta puede determinarse la integridad del nervio mediano en el antebrazo proximal, si se usa el dedo índice, y el nervio ocular si se puede utilizar el meñique. Para explorar el flexor largo del pulgar se debe sujetar la falange proximal del pulgar y flexionar la vista contra resistencia. Para explorar el bronquio radical, el paciente debe flexionar el codo contra resistencia en el antebrazo en pronación. Con esta maniobra se puede ver y palpar el músculo siempre y cuando sus movimientos no sean tan anormales. Para explorar el extensor radial largo del carpo, se debe extender en forma de aducción y el antebrazo en pronación. Con esta maniobra se puede palpar el músculo intraposterior en la cara lateral del codo, siempre y cuando sus movimientos sean normales y sus tendones pueden ser palpados. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Navarro del paralelo A2 de la carrera de fisioterapia. A continuación les voy a mostrar cómo se hace una exploración de muñeca. El paciente debe estar con la palma hacia arriba y el brazo expuesto hasta el codo. La muñeca es la zona entre el radio distal, el cúbito y la base de los huesos metacarpianos. Se debe considerar referencias anatómicas como el estiloide radial, estiloide cubital y tubérculo de Lister justo en dirección cubital al estiloide radial. A continuación, se debe realizar una inspección en la cara anterior de la muñeca por si hay alguna deformidad marcada, enrojecimiento o inflamación de algún quiste. Se pasa a sentir la muñeca suavemente para detectar calor o hinchazón sutil. Se debe palpar por si hay dolor a la palpación sobre los huesos, las articulaciones y los tejidos blandos. Se debe palpar la tabaquera anatómica. El olor en la palpación ahí sugiere una lesión del escafoides. Se le pide al paciente que mueva la muñeca en un rango total de movimiento, incluida la extensión, flexión y extensión radial y cubital. La extensión y flexión se pueden comparar bilateralmente, haciendo que la paciente primero eleve sus codos juntando las palmas y luego juntando los dorsos de la mano. Si los síntomas persisten, haga pruebas de provocación. Eso fue la exploración de muñeca. Muchas gracias. En este video vamos a aplicar las técnicas de valoración y exploración de la mano en una paciente de 56 años de edad. La primera técnica es la de rango de fuerza y movimiento. La paciente va a cerrar la mano haciendo presión y luego va a extender todos los dedos. Y el examinador con la punta del pulgar va a apretar los dedos haciendo contrafuerza en los dedos del paciente. En este caso no encontramos ninguna dolencia en la mano y quiere decir que se encuentra en buen estado. La siguiente técnica es la amplitud y fuerza de los dedos, en donde el paciente va a apretar con su dedo pulgar cada punta de sus dedos y el examinador lo que va a hacer es aplicar una fuerza para tratar de separarlos. La siguiente técnica es el test de Allen, en la que el paciente hace puño en la mano. En el momento de abrirla, se libera la presión de una de las arterias de la mano. En este caso, el paciente se le enrojeció inmediatamente, quiere decir que tiene su arteria en perfecto estado. En caso contrario, si la presión es muy lenta, la reacción que se ponga roja, quiere decir que la arteria de la mano está parcialmente obstruida o totalmente obstruida. La siguiente técnica es el test de Tinel, en la que vamos a medir la compresión del nervio mediano a través del canal medio del carpo. En este caso vamos a hacer una presión a la altura de la muñeca y vamos a hacer que el paciente sienta como una corriente eléctrica en sus dedos medios de la mano.
Y la última técnica es la estabilidad del ligamento colateral cubital. Esto es para pacientes con lesiones del dedo pulgar. En este caso el paciente va a aplicar una fuerza radial contra la punta del pulgar y vamos a medir ahí si su nervio cubital está en perfecto estado.